Vamos a iniciar el webcast de hoy. Nos vamos a enfocar en lo que sería el tema de Service Manager 2010 y vamos a ver un aspecto inicial de él que es cómo trabajar el Data Warehouse que está detrás de él y además de cómo crear reportes personalizados para que puedan ser ejecutados dentro de ese Data Warehouse. Mi nombre es Eduardo Castro. Pueden contactarme a la dirección electrónica que está apareciendo en este momento. También les recuerdo que este webcast está siendo grabado y va a estar disponible a partir de mañana para que lo puedan ver bajo demanda y puedan descargarlo también en sus computadoras. Para acceder a ese contenido va a estar disponible en el mismo URL con el cual ingresaron hoy. También lo vamos a publicar en el sitio de la comunidad Windows, entonces ahí también pueden ver todo lo que serían las presentaciones y el contenido grabado de este webcast. La agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Primero, vamos a ver un poco acerca de lo que sería el Service Manager. ¿Qué es el Service Manager para aquellos que no tengan conocimiento respecto a este producto? Después de ver esos aspectos generales del Service Manager, nos vamos a enfocar en una serie de demostraciones acerca de lo que sería el Data Warehouse que está detrás del Service Manager. Y también antes de iniciar la sesión del Data Warehouse, vamos a hacer un repaso acerca de qué es un Data Warehouse para consolidar los distintos conceptos del producto que vamos a estar viendo. También el objetivo de esta reunión es poder mostrarles la forma sencilla en la cual se pueden extender los reportes que están incluidos dentro del Service Manager, cómo se pueden personalizar y cómo podemos también tener acceso a todo lo que sería el Data Warehouse y cómo podemos personalizarlo e incluso podemos crear nuestros propios reportes, aspecto que vamos a estar viendo en detalle. Primero, repasemos qué es el Service Manager. El Service Manager lo que pretende es formar parte de la familia de productos System Center, donde la familia de productos System Center siempre se han caracterizado por ayudarnos a poder administrar todo lo que sería la plataforma de servidores, desde el punto de vista de actualizaciones, deployment de software, desde inventario de software, monitoreo de los servidores y también nos ha ayudado a poder hacer todo lo que sería la automatización de tanto la administración de los servidores físicos como de los servidores virtuales. También tenemos presente que dentro de lo que sería System Center ahora existe la posibilidad de poder ejecutarlo localmente o poder ejecutarlo desde la nube, alguna de las características de System Center, hosteado en lo que sería la nube de Microsoft. Dentro de esta familia de System Center ingresa lo que sería el Service Manager, donde el Service Manager lo que intenta es cumplir una serie de características para hacer toda la administración de soporte de usuarios y administración de etiquetas, aspecto que vamos a ver en los siguientes slides. Primero, ¿qué está incluido ahí? Se trata de integrar todo lo que sería la familia de System Center para proveer una familia de productos integrada donde podemos tener todos los procesos todos los procesos de TI automatizados desde la administración de los servidores hasta la administración de los tiquetes generados por los usuarios. También se pretende que se puedan administrar dentro de lo que sería el System Center Service Manager todo lo que sería la administración de los activos, administración de los riesgos y además complementar todas las soluciones de inteligencia de negocios que tenemos alrededor de los productos de System Center y además de poder generar mayores integraciones con los productos existentes. ¿Qué es lo que me brinda el Service Manager? El Service Manager, como estábamos mencionando anteriormente, maneja el concepto de integración en donde nosotros podemos administrar diferentes aspectos. Dentro de esos aspectos, los principales serían los siguientes: la administración
del cambio, que es algo importante cuando estamos hablando desde el punto de administración de servidores, todo lo que sería el control del change management, poder administrar todos los problemas de forma centralizada por medio de el concepto que está dentro del Service Manager, que es el manejo de incidentes. El manejo de incidentes puede ser específicamente para incidentes que están relacionados con algún software o algún producto o un servidor en particular, y ese incidente tiene que ser atendido por alguno de los del personal de soporte de TI. Y también dentro del manejo de incidentes se pueden administrar todo lo que serían los aspectos relacionados con los incidentes de los usuarios, donde un usuario tiene algún problema con una computadora o con algún tipo de operación que tiene que realizar en su trabajo, entonces se puede crear un incidente para facilitar la atención de ese problema. Todo esto corre dentro de lo que sería System Center. System Center está compuesto por una serie de componentes. Esos componentes, lo principal que está detrás de esos componentes es el concepto de Word Items, que serían todos los aspectos que se tienen que generar. Por ejemplo, la atención de incidentes, la atención de un cambio, etcétera. Eso es un Word Item, ahorita lo vamos a ver. También está toda la parte de la configuración, donde nosotros podemos configurar todo lo que sería nuestra instalación de System Center Service Manager. Y además, dentro de la parte de conocimiento tenemos el Data Warehouse, que eso es lo que vamos a estar enfocándonos hoy, donde se guarda información acerca de cómo se está comportando la compañía en lo que serían los aspectos de administración de los diferentes incidentes y poder generar métricas que nos ayuden a poder evaluar qué tan bien está respondiendo TI ante todos los incidentes que se están generando. También se pueden automatizar el manejo de los Word Items o de los incidentes por medio de workflows, dentro de los workflows que él ya trae predefinidos, o los podemos extender directamente dentro de lo que sería la familia de System Center. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tenemos dentro del Service Manager? Primero, tenemos una consola integrada para el manejo de incidentes y resolución de problemas. Tenemos todo lo que sería el manejo de incidentes. Se trata de rutear ese manejo de incidente hacia el personal adecuado y poder generar conocimiento a través de todo lo que serían los incidentes previamente resueltos. También se pueden personalizar los flujos de trabajo para saber cuáles son las diferentes etapas a las cuales se tiene que llevar un incidente determinado. Dentro de todo lo que serían los procesos, por ejemplo, el manejo basado en ITIL, se tiene que administrar precisamente todo lo que sería el Change Management. Entonces, el System Center Service Manager tiene características para poder administrar los cambios. Además, manejo de administración de los activos, y contiene una serie de reportes que ya están preconstruidos que nos permiten generar información completa con respecto a cómo se está administrando todo lo que serían los incidentes, los activos, el change management, etc. Y también, al ser un producto que cumple con el manejo de incidentes y me ayuda a administrar todo el cambio, nos ayuda a poder cumplir con diferentes normas internacionales y reducir el riesgo que esté implícito en lo que sería el manejo de las arquitecturas de TI. En lo que serían los aspectos de Service Manager manejo de incidentes, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Existe un flujo de trabajo que ya está definido por default, donde un usuario final puede determinar específicamente que necesita algún tipo de ayuda sobre una computadora que esté ejecutando. Por ejemplo, nosotros podemos administrar mediante System Center todo el inventario de software y hardware de una computadora en particular, y si un usuario tiene algún problema con esa infraestructura, entonces puede generar un incidente. Ese incidente va a llegar a todo lo que sería el Service Manager. Ese incidente, después, con base en los flujos de trabajo que se han establecido, se les va a asignar a un tipo de help desk que tenga el conocimiento necesario para poder resolver el issue que tiene ese usuario en ese momento. Igual, el Service Manager se conecta con todo lo que sería
los servidores de configuración y además el Active Directory para poder estar ejecutando todo lo que sería el control de los incidentes y además el control de todos los cambios. Cuando se genera un incidente, ¿qué es lo que está pasando? Primero se genera algún tipo de incidentes que puede ser una alerta. Después ese incidente llega al System Center y se clasifica con respecto a todo lo que sería las características de ese incidente. Esa característica de incidente puede ser de que se tenga que ser atendido por alguien de la aplicación de recursos humanos o por un personal de capa 1 de soporte o personal de capa 2 de soporte. ¿Cómo se pasa de una capa a la otra? Se pasa con respecto a todo lo que sería el flujo de trabajo que ya viene implícito y que nosotros nos podría permitir pasar de capa 1 y hacer un escalamiento hacia lo que sería soporte capa 2. Entonces todo eso ya está incluido en todo lo que sería el Service Manager. También nos ayuda a hacer todo lo que sería aspectos de administración de cambios, donde nosotros podemos decir, ok, existe un escenario donde se tiene que hacer un cambio en algún sistema, se genera un request template o sea, se genera un change request o una solicitud de cambio con base en las plantillas que ya están predefinidas o las plantillas que nosotros creemos dentro de lo que sería el System Center Service Manager, y después se levanta todo un proceso de flujo de trabajo donde se va a contactar a las personas involucradas para aprobar o no aprobar el cambio. Entonces, y toda esta información queda 100% documentada dentro de lo que sería el Data Warehouse del Service Manager. Ahora, después de haber visto un repaso acerca de lo que sería el Service Manager, vamos a entrar específicamente a ver el tema del Data Warehouse que está relacionado con lo que sería el Service Manager. Recordemos que el Data Warehouse está hecho con el fin de poder hacer un análisis completo de todo lo que serían las operaciones de un sistema transaccional. Desde el punto de vista de la familia de productos System Center, la familia de productos System Center tiene una base de datos que es con la cual ellos están trabajando todo día a día, que sería la base de datos transaccional. Esa base de datos transaccional es útil para generar un tipo de información acerca de la configuración y acerca de cómo se está comportando la familia de productos System Center. Sin embargo, para poder hacer todo un análisis de la información con respecto a históricos, con respecto a tendencias, además de poder hacer un análisis con base en indicadores de desempeño, es necesario tener un Data Warehouse. Entonces, el Service Manager tiene un componente opcional que ustedes lo podrían generar, de hecho es opcional, sin embargo es muy recomendado que ustedes lo instalen, que es el Data Warehouse, donde en el Data Warehouse lo que se hace es que toma información de la base de datos transaccional del Service Manager, se pasa por una serie de bases de datos de staging y se transforman los datos hacia una base de datos que es el Data Warehouse Data Mart. En el Data Warehouse Data Mart lo que vamos a tener es información consolidada acerca de todo lo que serían los procesos o incidentes que se han estado administrando dentro del Service Manager. Entonces eso nos da una ventaja con respecto a la hora de estar analizando esa información. El Data Warehouse está basado en una serie de tablas que vamos a ver más adelante, siguiendo el esquema de un diseño basado en estrellas, donde tenemos las tablas de hechos, donde va a estar consolidada toda la información del sistema transaccional, y además vamos a tener las distintas dimensiones. Y las dimensiones nos van a indicar sobre qué aspectos de todas las configuraciones de System Center queremos hacer análisis. Por ejemplo, queremos hacer análisis con base en los incidentes, con base en los tiquetes, con base en las computadoras atendidas, etc. Entonces podemos generar todo lo que sería el análisis con base en esa Data Warehouse. El diseño del Data Warehouse de lo que sería el System Center Service Manager ya está predefinido. Cuando nosotros instalamos ese producto, lo que hacemos es de que
prácticamente se nos instala una base de datos en SQL Server y una serie de paquetes que van a estar tomando información de la base de datos transaccional del Service Manager hacia lo que sería la base de datos de Data Warehouse del Service Manager. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos el Service Manager podemos hacer diferentes tipos de topologías. Uno de los requerimientos que nosotros necesitamos es que el Data Warehouse tiene que estar instalado en una máquina distinta a donde está la instalación principal del Service Manager. Se tiene que poder conectar entre ellos y ver entre ellos con respecto a lo que sería conectividad a través de SQL Server, pero no lo podemos instalar en el mismo servidor, lo que sería la consola principal y todos los servicios principales del Service Manager, y tener en el mismo servidor instalado la consola del Data Warehouse. El instalador no los va a dejar hacerlo, sino que van a tener que elegir otra computadora para poder hacer esa configuración del Data Warehouse. Dentro de lo que sería el Data Warehouse, el principal ventaja que nos da el tener el Data Warehouse ya definido es que nosotros podemos generar ya desde la consola de Service Manager de forma integrada una serie de reportes que ya están previamente creados por Microsoft, o una serie de reportes personalizados que nosotros podemos generar. También podríamos generar una serie de dashboards o marcos de referencia para que las personas puedan ver de forma resumida toda la información acerca de cómo se está comportando nuestro sistema de atención de servicios. Entonces es una de las ventajas. ¿Cómo es de que podemos hacer ese tipo de reportes? Primero, existen más de 20 reportes que ya están incluidos con todo lo que sería el Data Warehouse, y esos reportes están construidos bajo todo lo que sería el stack de inteligencia de negocios de Microsoft. ¿Qué significa esto? Digamos, como les mencioné anteriormente, el Data Warehouse está ejecutando dentro de un servidor SQL Server. Todos los reportes se ejecutan bajo todo lo que sería el Reporting Services. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Digamos, si ustedes quieren hacer una extensión de los reportes o una personalización de los reportes, el único conocimiento que necesitan es conocimiento general sobre todo lo que sería cómo crear un reporte en Reporting Services. Y además podemos generar nuevos tipos de reportes. Podemos levantar ya sea el Report Builder o el Business Intelligence Development Studio y generar nuevos reportes, y que esos nuevos reportes una vez que han sido integrados dentro de lo que sería la consola de Reporting Services, aparecen automáticamente en la consola de el Service Manager. También hay que recordar que más adelante les vamos a mostrar un link donde ya Microsoft ha liberado una consola basada en SharePoint Services o en SharePoint Foundation, que les permite generar de forma más integrada un dashboard donde van a poder mostrar mediante esquemas gráficos cuál es el nivel de atención de los diferentes tiquetes, y además consolidar la información que viene de todo lo que sería el Data Warehouse del Service Manager. Como les mencioné anteriormente, todos los reportes están basados en todo lo que sería la parte de Reporting Services de Microsoft. Entonces ya se pueden utilizar todas las herramientas conocidas para poder personalizar dichos reportes, y además nos permiten hacer de que la información sea mucho más fácil de encontrar. Existe, cuando se definen estos reportes, una serie de parámetros que son bastante grandes. Digamos, es una gran cantidad de parámetros que se tienen que enviar a estos reportes. Entonces, para evitar cualquier problema de interfaz del usuario que haga difícil poder ingresar los diferentes parámetros, se ha modificado lo que sería la consola del Service Manager para poder generar una pantalla que me permita especificar los distintos parámetros de los reportes. Aquí estamos viendo en la parte superior lo que sería la pantalla estándar de especificación de parámetros de Reporting Services, y abajo tenemos la pantalla de especificación de parámetros del Service Manager. Como podemos ver, la consola del Service Manager está más orientada hacia el usuario y permite que el usuario, con una pantalla más sencilla,
pueda especificar todos los parámetros que necesita para ejecutar el reporte. La ventaja de esto es de que es una extensión de la consola y que la consola invoca directamente al servidor de Reporting Services con los parámetros que el usuario ha especificado. Entonces hace que la experiencia del usuario final sea mucho más sencilla e integrada. ¿Cómo es que se administra todo lo que sería la consola? La consola, que dentro de poco lo vamos a ver, se puede administrar todos los diferentes incidentes y puede ser utilizada por un administrador de TI o por un analista. Y prácticamente lo que tenemos es el servidor de Reporting Services. El servidor de Reporting Services utiliza una serie de procedimientos almacenados que les vamos a mostrar dentro de un momento, que consultan el Data Warehouse para poder consolidar la información y desplegarla al usuario final. Recordemos que el Data Warehouse se alimenta de las bases de datos transaccionales del Service Manager. Con esto vamos a entrar a nuestro primer demo. Les voy a compartir para que podamos ver la consola del Service Manager. Acá tenemos desplegada lo que sería la consola del Service Manager. Como pueden ver, dentro de la consola tenemos diferentes conceptos, como lo que serían los GORA items, el manejo de los distintos incidentes, los aspectos de administración y configuración, bibliotecas de referencia, y tenemos unos aspectos para poder ver el Data Warehouse, la configuración del Data Warehouse, y la otra opción que tenemos es poder ver los reportes que ya están existentes. Si nosotros vamos aquí dentro de la consola, vamos a poder ver, por ejemplo, lo que serían los distintos Word Items. Dentro de los Word Items, dentro de las opciones que podemos ver y que están disponibles, es de que vamos a poder ver una barra de tareas que están especificadas, y esa barra de tareas lo que nos va a decir es específicamente qué es que podemos hacer con respecto a ese tipo de incidente que se ha dado. Dentro de las primeros incidentes que podemos ver, dentro de las opciones que nos da dentro del incidente, es ver la serie de reportes, que es el tema que estamos viendo hoy. Dentro de la serie de poder ver los distintos reportes, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vemos aquí los reportes, y dentro de los reportes que podemos ejecutar basados en lo que sería el Service Manager, tenemos los reportes con base en lo que serían incidentes. Podemos ver un reporte que nos incluye todos los KPIs y administración por medio de tendencias, hacer un análisis de los incidentes, ver el detalle de los incidentes, o incluso generar una lista de todo, un reporte que incluya toda la lista de los incidentes que están administrados en este momento y que estén generándose dentro de lo que sería el Service Manager. Para ejecutar cualquiera de estos reportes, lo que vamos a hacer es seleccionar alguno de los reportes. En este caso sería el reporte de tendencias de KPI. Cuando generamos este reporte, lo que se nos va a levantar primero va a ser la consola de especificación de parámetros. Dentro de la consola de especificación de parámetros le podemos decir específicamente cuáles son los distintos periodos que queremos estar analizando. Entonces es una de las ventajas que tiene la consola del Service Manager. Si estamos viendo todo lo que sería los detalles del Service Manager, uno de los aspectos que tenemos que recordar, tal y como se lo estoy mostrando acá, es de que les había mencionado de que los reportes del Service Manager están relacionados directamente con Reporting Services. Entonces, una vez que ustedes instalan el Service Manager Data Warehouse
el Data Warehouse del Service Manager va a ser instalado y se van a iniciar una serie de procesos. Esos procesos lo que hacen es primero crear el Data Warehouse y después generar dentro del sitio de Reporting Services que ustedes les especifiquen, van a generar todo lo que serían los reportes, y esos reportes están dentro del directorio Service Manager. Si ingresamos aquí al directorio de Service Manager, vean que estamos aquí en la consola de el servidor de reportes. En el servidor de reportes tenemos /reports, ahí están por default todos los reportes relacionados con lo que sería el Service Manager. Podemos ver que existe una serie de reportes que están dentro de un directorio que se llama Service Manager. Dentro de ese directorio, vean aquí cuáles son los nombres de los ítems de los reportes. Por ejemplo, tengo Service Manager.console.reporting activities. Tengo todo lo que sería otro para lo que sería el Change Management, otra serie de reportes para todo lo que sería Configuration Management, y así con cada uno de los datos. Incluso ya tengo aquí otro grupo para poder ver todo lo que sería el manejo de incidentes. También se maneja dentro de este sitio de Reporting Manager todo lo que serían las conexiones. Entonces aquí tenemos los distintos data sources. Entonces aquí podemos ver las bases de datos que les mencionaba anteriormente, que eran las bases de datos de staging y las bases de datos del Data Warehouse. Aquí tenemos esta conexión donde nos dice específicamente cuál es el servidor que estamos utilizando y dónde estamos ejecutando ese Data Warehouse. Esta conexión es la que es utilizada por todos los reportes que vemos acá. Igual todo lo que sería la base de datos del staging. Una de las ventajas de todo lo que sería el Service Manager y que esté su integración lista con Reporting Services es de que nosotros podemos en cualquier momento ingresar a alguno de estos directorios de configuración y podemos, como se muestra acá, subir un archivo que sea de Reporting Services. Imagínense que ustedes necesitan generar un nuevo tipo de reporte que quieran que aparezca dentro de la consola de Service Manager. Entonces lo único que tienen que hacer es generar su reporte utilizando la herramienta que deseen, ya sea con Business Intelligence Development Studio o con Serial el Report Builder, que está incluido en SQL 2008 R2. Y una vez que ustedes ingresan ese archivo y lo suben dentro de esta consola, ya va a ser mostrada automáticamente. Si hacen un refresh dentro de la consola de Service Manager, se va a mostrar el nuevo reporte y va a estar disponible para los usuarios. Entonces esa es una de las ventajas que se tiene al estar todo lo que sería la integración. Incluso nosotros podemos seleccionar algún tipo de reporte y dentro de del reporte podemos administrar la seguridad, podemos bajar ese reporte y también tenemos la opción de poder editar ese reporte dentro de lo que sería el Report Builder de forma automática, hacer la modificación que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos decidir que queremos hacer un tipo de modificación, por ejemplo, incluir el logo de la compañía en cada uno de los reportes. Entonces podemos modificar los reportes que ya están dados por default. Una vez que estos reportes han sido incluidos dentro del Reporting Services, van a ser mostrados dentro de la consola. Vamos a devolvernos a la consola. Acá les estoy mostrando la pantalla de especificación de parámetros. Ustedes recuerdan que había especificado que quería ver el reporte de KPI Trends. Este reporte va a ser ejecutado directamente por un formulario de la consola, y dentro de este formulario de la consola recordemos que podemos especificar diferentes filtros de datos, y algo interesante que es al hacer un Data Warehouse, vean que podemos decir que la fecha de inicio sea hoy, ayer, esta semana, la semana anterior, este mes o los previos meses, o por medio de todo lo que serían diferentes parámetros. Por ejemplo, yo quiero ver a partir del último año, o del primer día del último año, o del último día del último año. Entonces podemos especificar todos los tipos de parámetros, cuál es el tipo de impacto o de urgencia. Dentro de la urgencia veamos que podemos especificar los niveles de urgencia. Estos niveles fueron especificados cuando se creó el tiquete. Podemos hacer
este, especificaciones en cuanto a lo que sería la prioridad, también el nivel de agregación que queremos en cuanto a lo que serían los KPIs, queremos que sea diario, semanal, anual, etcétera. Digamos, toda esta información la podemos generar y si queremos ver este reporte, solo decimos ejecutar reporte y este componente lo que va a hacer es empezar a comunicarse con nuestro servidor de Reporting Services, le envía los parámetros que nosotros hemos especificado acá y después nos va a desplegar el reporte. Mientras se ejecuta este reporte, vamos a volver aquí a la consola de System Center. Le queremos mostrar la opción de reportes. Dentro de la opción de los reportes, quiero que recuerden, vamos a mostrarle acá, ver al Service Manager. Estamos en el sitio principal de Reporting Services. Vean que tenemos Reporting Activities, Reporting Change Management, Reporting Configuration Management. Si vamos aquí a la consola, podemos ver que dentro de los reportes se nos muestra la misma clasificación, que sería Activity Management, Change Management, Configuration Management, manejo de incidentes, manejo de problemas. Y si le damos clic en cada uno de estos clasificadores, lo que se nos va a mostrar a la derecha es una serie de reportes que están asociados con este tipo. Esta lista de reportes se obtiene, por ejemplo, si entramos aquí a todo lo que sería Activity Management, tenemos una serie de reportes, que por ejemplo aquí sería el Activity Management List of Activities, o lista de actividades. Podemos volver a nuestra consola y vemos que tenemos el mismo reporte, lista de actividades. Por eso es de que cuando nosotros subimos un reporte dentro de lo que sería la consola principal de Reporting Services, en el momento que entremos a la consola y actualicemos esa consola, nos va a aparecer el nuevo reporte. Dentro de lo que sería la consola, vamos a expandirla, que nos muestra las configuraciones y la lista de reportes que están configurados. Cuando tenemos este tipo de consola, también podemos ver que cada uno de esos reportes puede ser ejecutado. Tenemos la opción, cada uno de los reportes, de ejecutarlo. Entonces esa es una de las ventajas que nosotros podemos tener en todo lo que sería la ejecución de Reporting Services. Aquí tenemos el reporte que ya ha sido ejecutado. Vean que cuando se ejecuta el reporte dentro de lo que sería el Service Manager, bueno, tenemos la opción de hacer la pantalla un poco más grande y también se muestra de forma integrada. Este reporte está ejecutando dentro de lo que sería el servidor de Data Warehouse Management de System Center, pero su despliegue está siendo integrado directamente dentro de la consola, con lo cual hace que los administradores no tengan que estar navegando entre distintos productos. Entonces esa es la ventaja que tenemos, y tener todo lo que sería la interacción. Por ejemplo, si nosotros queremos filtrar algún tipo de información dentro de lo que sería el reporte, lo podemos hacer especificando otra vez los parámetros, y podemos hacer diferentes aspectos como exportar el reporte, guardarlo como Excel, guardarlo como Word, todos los aspectos que están ya implícitos dentro de lo que sería el Reporting Services. Recordemos que es la misma tecnología la que está ejecutando detrás de acá. Entonces ven que desde el punto de vista de los reportes es bastante sencillo poder estar ejecutándolos y poder agregar algo más. También tenemos dentro de lo que sería la consola del Service Manager una opción para poder ver la configuración del Data Warehouse. Dentro de la que sería la configuración del Data Warehouse, podemos ver algo principal, que serían todos los jobs o trabajos que están asociados con ese Data Warehouse. Por ejemplo, los jobs que se utilizaron para hacer la instalación inicial de los reportes. También podemos ver aspectos de los paquetes de administración que están instalados o no dentro del Data Warehouse, y además administrar la seguridad. Dentro de los procesos del Data Warehouse podemos ver
diferentes procesos, como lo que sería acá, procesos de extracción, carga y transformación. Aquí lo que se está haciendo es, prácticamente son procesos que están conectándose hacia la base de datos principal de System Center, y lo que están haciendo es verificando la ejecución de la extracción y tomando información del sistema transaccional hacia todo lo que sería el sistema de Data Warehouse. Podemos administrar también todo lo que serían la seguridad y los roles de la seguridad del System Center. Entonces ven que tenemos esta opción para poder administrarlo. También cuando se genera la instalación del Data Warehouse, vamos a mostrarle acá, me conecté aquí a todo lo que sería el servidor de SQL Server que está dándole soporte al Data Warehouse. Dentro de lo que sería el Data Warehouse, vean que se nos va a mostrar una serie de bases de datos. Dentro de la base de datos, primero tenemos el Data Warehouse del Data Mart, tenemos el repositorio y lo que sería el staging. La base de datos que uno necesita para estar generando los reportes, en el caso que ustedes quieran generar un reporte personalizado, es la base de datos de Data Warehouse Data Mart. Si entramos al Data Warehouse Data Mart, podemos ver todas las tablas que nos muestran la consolidación de la información del Service Manager. Entonces ustedes pueden empezar a buscar la información que necesitan generar algún tipo de reporte, lo pueden ver acá. Aquí está 100% disponible. También dentro del Data Warehouse, además de las tablas, existe una serie de procedimientos almacenados. Esa serie de procedimientos almacenados lo que nos permiten es ya tener consultas previamente definidas para lo más común de generación de reportes. Por ejemplo, generación de reportes con respecto a incidentes, a problemas, al manejo de actividades, etc. Entonces lo único que tenemos que hacer es ejecutar este procedimiento almacenado y ya nos trae esa consolidación. También la ventaja que tienen estos procedimientos almacenados es que podemos verlos y verificar cuáles son las tablas que están consultando, y con base en esa información lo modificamos o creamos nuevos procedimientos almacenados para generar la información que queremos que sea incluida dentro de nuestro reporte. Entonces, como pueden ver, esos son los diferentes aspectos que están detrás de todo lo que sería el System Center y el manejo de reportes. Una forma de manejo integrada con todo lo que sería el aspecto de Reporting Services y SQL Server. Con esto vamos a volver a nuestra presentación. Como pueden ver, nosotros tenemos todo lo que sería el manejo de reportes, puede hacerse de forma integral dentro de lo que sería el Service Manager. Si nosotros, además de poder tener acceso a los reportes normales que están incluidos dentro del Service Manager, queremos tener acceso a todo lo que serían la generación de reportes personalizados, lo podemos hacer, ya que debido a que está basado en la tecnología de Reporting Services, podemos generar cualquier tipo de reporte que consulte esa base de datos, que sería el del Data Warehouse, y después incluir ese reporte. ¿Cuál es el requisito que nosotros tenemos que tener? Es de que de los reportes que nosotros queremos que sea incluido dentro de lo que sería la consola, ingresamos al Report Server. Una vez que hemos ingresado al Report Server, incluimos ese servidor, ese reporte, ya sea dentro del folder System Center Service Manager Folder, y después en alguna de las categorías. Cuando se despliega la consola consulta el servidor de Reporting Services y genera la lista de reportes que esté actualizada para que el usuario lo pueda generar. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, del Service Manager y todos los distintos tipos de reportes y cómo están integrados dentro de lo que sería la consola. En la imagen podemos ver cómo se ve reflejado la lista de reportes que están dentro del Reporting Service y se ven reflejados dentro de lo que sería la consola. Una vez que se haya refrescado la consola, se empiezan a mostrar los reportes.
Vamos a nuestro segundo demo. El segundo demo implica cuáles son los pasos necesarios para construir un reporte personalizado. Para poder hacer eso, voy a compartirles de nuevo. Aquí estamos ingresando otra vez a la consola que estamos utilizando anteriormente. Para poder personalizar un reporte de System Center, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Primero podemos ingresar a todo lo que sería el Activity Management, y una de las principales opciones que podríamos hacer es, queremos utilizar un reporte ya existente. Una opción que podemos utilizar es editar ese reporte dentro de lo que sería Report Builder. En este caso queremos editar el reporte de Activity Management List of Activities, o podríamos modificar este reporte. Para poder hacer eso, lo que hacemos es, tenemos la opción de ejecutarlo y le decimos que queremos editarlo en Report Builder. Esto lo que va a hacer es que la primera vez que ustedes no tengan instalado Report Builder, se va a instalar. Después de que está instalado, lo que hace es de que la aplicación se levanta y se conecta al servidor de Reporting Services y nos da la opción de poder editar el reporte directamente. Una vez que hayamos terminado de editar ese reporte, lo que vamos a hacer es poder ingresar y empezar a modificar el reporte. Una vez que lo hayamos terminado de modificar, vamos a poder levantar ese reporte y guardarlo, y ya va a estar disponible para que los usuarios lo puedan utilizar. Una vez que se ha levantado el Report Builder, lo que se nos va a mostrar es la consola de edición de reportes. Dentro de la consola de edición de reportes, algo interesante que les había mencionado anteriormente es la cantidad de parámetros que son necesarios para los reportes por default. ¿Recuerdan la pantalla que les mostré cuando estábamos ejecutando el reporte de KPIs? Pues esos parámetros que se muestran acá son estos que son requeridos para el reporte. Como podemos ver, aquí tenemos, este es un reporte estándar. Si queremos modificar alguna parte del cuerpo del reporte, lo podemos hacer directamente acá. Podemos ver aquí las expresiones que se están utilizando. Dentro de esta expresión lo que estamos viendo es una expresión para ver cuál es la fecha. También podemos ver diferentes tipos de expresión. Por ejemplo, aquí a quién ha sido asignado, digamos que es uno de los parámetros que se tienen que desplegar dentro del reporte. Y una vez dentro del cuerpo del reporte, podemos ver acá específicamente que podemos editarlo. Por ejemplo, dentro de los campos disponibles es el Activity Display Name. También otro de los campos disponibles es el título, también el estado en que está, e incluso podríamos agregar cualquier otro de los campos que estén disponibles dentro del reporte. Vean que este reporte implica todo lo que sería los parámetros y un gráfico. También podemos modificar ese gráfico y modificar la tabla. Esta lista de campos que se muestra acá, ¿de dónde proviene? Esa lista de campos proviene de las fuentes de datos del reporte. Si nosotros verificamos acá, este reporte tiene una fuente de datos que es el DW Data Mart. Si vemos las propiedades de esta conexión, aquí vean de que lo que está haciendo es referencia a todo lo que sería el Data Warehouse que tiene la conexión compartida, que es lo que les mostré al inicio, cuando les estaba mostrando todo lo que sería la opción de Reporting Services. También podemos decir las credenciales que queremos utilizar. Vamos, entonces, eso es la base de datos a las cuales se está conectando. ¿Cuál es la base de datos que está utilizando? Es esta, que es la del Data Warehouse Data Mart. Vamos a volver a nuestro reporte. Dentro de esto, una vez establecida la conexión, podemos generar una serie de datasets. Por ejemplo, la tabla de actividades. Vamos, esos son datasets que han sido conectados. Nos va a pedir cuál es la contraseña para poder conectarnos a la tabla. Digamos, estos son datasets que ya están previamente definidos. Y esos datasets
Primero, están utilizando el Data Warehouse Data Mart, ¿verdad? Están utilizando el Data Warehouse Data Mart. Podemos definir este dataset, digamos, aquí está la fuente de datos, y después podemos especificar cuál es la fuente para este dataset. En este caso, vean que puede ser, en este caso estamos utilizando ya un procedimiento previamente creado por el Service Manager Data Warehouse que nos permite obtener la lista de actividades. También podríamos especificar el texto directamente, digamos el SQL que queremos que sea utilizado o la tabla en específica. Una vez que hemos establecido cuál es la fuente de datos, podemos ver cuál va a ser el campo que vamos a estar utilizando. Y estos son los campos que nos van a aparecer disponibles dentro de lo que sería nuestra diferente base de datos. Entonces ven, esa es una opción para poder modificar un reporte. Vamos, dentro de la modificación de reporte podríamos agregar o quitar campos, podríamos modificar todo lo que sería el header del reporte, vamos a incluir nuestros propios logos, etcétera. Otra opción que nosotros tenemos acá es estar estableciendo todo lo que sería un nuevo reporte, pero basado en otra herramienta que sería el Business Intelligence Development Studio. Dentro del Business Intelligence Development Studio también podemos administrar todo lo que serían las credenciales y además poder ver cuáles son las fuentes de datos. Sí. Dentro de las diferentes fuentes de datos, igual podemos definir los datasets y una vez que está guardado este reporte, podemos subirlo a todo lo que sería nuestro Reporting Services. Una buena opción que existe cuando ustedes necesitan generar un nuevo reporte es que pueden ingresar a la consola principal de los reportes y dentro de las opciones que hay es descargar el reporte. Una vez que nosotros elegimos esa opción, lo que se hace es que se conecta al servidor de Reporting Services y nos da la opción de poder guardar el RDL que está asociado con ese reporte. Lo podemos guardar en este caso, digamos, en nuestro desktop. Y ahora ya tenemos el RDL. Ese RDL, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos utilizar un proyecto en Visual Studio y agregar un ítem existente. Dentro de ese ítem existente, aquí está el reporte que acabamos de bajar y ya podemos empezar a guardarlo. Incluso le podemos cambiar el nombre y hacer el deployment porque lo utilizamos como base para poder generar nuestro propio reporte. Una vez que tenemos generado un nuevo reporte, el siguiente paso es decirle y utilizar la opción de cargar. Dentro de la opción de cargar, vamos a buscar nuestro reporte que ya ha sido definido y le podemos cambiar aquí el nombre, digamos, lista de actividades 2 o personalizada y le damos OK y lo que va a hacer esto es levantarnos directamente ese reporte dentro de la lista de reportes disponibles de Reporting Services y si vamos a la consola en la sección de reportes vamos a poder ver que se ve reflejado el nuevo reporte que acabamos de incluir dentro de lo que sería el Activity Management. ¿Verdad? Entonces todo eso está 100% disponible. La creación de reportes personalizados es un paso sencillo dentro de todo lo que sería el Reporting Services. Otra de las ventajas que tiene es de que, como les mencioné anteriormente, Microsoft liberó una dashboard que puede ser utilizado dentro de lo que sería la consola de Service Manager. Ese dashboard está basado en SharePoint y se puede integrar directamente dentro de la consola y ver de forma gráfica cuál es el estado de los incidentes y además de una forma sencilla poder estar administrando cuál es el estado de toda nuestra empresa. Entonces eso es importante que ustedes lo puedan bajar. También existe una serie de soluciones que están disponibles de terceros donde ustedes pueden extender todo lo que serían las características del Reporting Services y características de visualización, etc. Entonces es bastante importante. Dentro de lo que sería el roadmap de System Center Service Manager
tenemos que estamos en la liberación ya del Service Manager 2010. Va a haber una actualización en el 2011 para hacer el Service Manager R2, y para el 2012 vamos a tener ya liberado la versión final del R2 de Service Manager, que lo que va a hacer es aumentar todas las funcionalidades que ustedes ya vieron en este webcast. Si necesitan más información acerca de todo lo que sería el Service Manager, aquí les compartimos una serie de links donde van a poder ver todo lo que sería aspectos, por ejemplo, bajar una máquina del System Center ya directamente para poder ver y trabajar con el producto. También pueden tomar una serie de cursos ya certificados o ingresar al sitio principal del Service Manager, donde van a poder estar viendo al día toda la información que se está generando con respecto a este producto y cuáles son las nuevas versiones. Ingresamos a la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer inmediatamente por medio de la administración de preguntas y respuestas de Live Meeting, o si no, también pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en la pantalla, y con todo gusto podríamos responder cualquiera de sus dudas que tengan con respecto a todo lo que sería el material que han visto hoy, que sería introducción al Service Manager, introducción a cómo funciona el Data Warehouse, cómo funcionan los reportes, y además cómo poder crear reportes personalizados dentro del Service Manager.